Carlos, un suscriptor del canal Vino Clarito, me sugiere que hagamos un vídeo dedicado a los vinos rosados. No podíamos dejar de hacerlo. El vino rosado es una parte importantísima del mundo placentero de los vinos. Es asimismo un gran desconocido. Mucha gente, muchos degustadores de vino, no se acercan a disfrutar el vino rosado llevado por los prejuicios. Prejuicios que han sido sembrados por enólogos de barra de bar, como yo digo. Personas que todo su conocimiento enológico no lo han adquirido de una universidad o un centro de formación o por una experiencia trabajando en el mundo del vino, ni siquiera han leído, ni siquiera procuran leer revistas o vinos sobre el mundo del vino. Simplemente ellos son autodidactas que toman la ciencia infusa y que siembran doctrinas sobre el mundo de los vinos. Igual que si un ciudadano simplemente mirase las joyas que llevan las personas, pues por mirar muchas joyas, llegar a ser un gran experto en gemología y supiese tasar las joyas de una manera resuelta. No nos dejemos llevar por mitos, por leyendas, y el rosado es sin duda un gran vino placentero. No es como muchas veces se dice un vino para mujeres, ni un vino para verano, ni un vino barato. Hay rosados que cuestan 500 € la botella, ni es tampoco un vino fácil de hacer. El rosado es todo un reto para los enólogos. En el vídeo de hoy vamos a ver los pormenores del vino rosado y vamos a hablar de 5 vinos, el top rosado, 5 vinos que aconsejo por su gran calidad y poco precio. Vinos españoles de 4, 5, 6, 8 y 9 € la botella. Precios muy asequibles, vinos que la mayoría de ellos se encuentran en más de 120 países diferentes, que desde Chile o desde México, desde Argentina o desde California seguramente los encontraréis. Y no te pierdas este vídeo dedicado al vino rosado. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino bien explicado para que todos lo entiendan. El vino rosado, denostado durante muchos años, podemos decir que ya ha finalizado su travesía a lo largo del desierto. Un vino tachado por muchas incongruencias y despreciado por los enólogos de barra de bar, está alcanzando cada día más reconocimiento por expertos y por degustadores de vinos de calidad. Los países que consumen más rosados son Francia, que no se le puede tachar que no es un país experto en vinos, seguido de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, y España se encuentra en la 5ª posición en ventas de vino rosado. Vino rosado es un vino muy serio que hay que tomar en cuenta, y algunas botellas alcanzan unos valores muy altos. Rosado se denomina así, lógicamente porque tiene un color, una tonalidad rosa. Pero ya podemos ver que tenemos rosado desde un tono rosa muy pálido a un tono muy subido que recuerda un tono frambuesa o casi fresa. Vamos a ver cómo se hace un rosado, pero vamos a partir de un concepto que todo aficionado al vino tiene que tener claro. Fermentar en blanco se dice cuando se fermenta el mosto de la uva, da igual que sea tinta o blanca, prensándola, separando el ollejo, y se fermenta solo el líquido, el mosto de la uva.
Eso es una fermentación en blanco. Fermentar en tinto es cuando se fermenta el mosto junto con el ollejo, que normalmente la fermentación total de las uvas tintas completa me va a dar un vino tinto, y la fermentación total de las uvas blancas con ollejo nos va a dar lo que se denomina un orange wine. Pues bien, un vino rosado es cuando durante una serie de horas, que comúnmente va desde las 10 hasta las 30 horas, una vez que ha alcanzado el tono de color deseado, se retiran los ollejos y el vino realiza el resto de la fermentación, que puede durar 7 días, 10 días, en blanco. Vuelvo a repetir, un rosado es un vino que fermenta en blanco, salvo las primeras horas, que pueden ser entre 10 y 30, que para dar el tono de color deseado se mantienen los ollejos y después se retiran. Cada tipo de uva tinta, porque para hacer rosado necesito sí o sí uva tinta, cada vino de uva tinta va a dar más o menos cantidad de color. Por ejemplo, una Pinot Noir va a dar normalmente poca cantidad de color. Si queremos tener un rosado de tono muy intenso, debo tener la Pinot Noir muchas horas. O una Syrah o una Cabernet Sauvignon va a manchar mucho el vino, va a dar mucho color, con lo cual con pocas horas pues será suficiente. Los métodos fundamentales para producir vino rosado son el primero por maceración con los ollejos y prensa a continuación, es decir, yo rompo en una estrujadora despalilladora el racimo de uvas, lo pongo durante unas horas, las que necesito para la tonalidad de color. Este vino necesitará menos horas, este vino necesitará más horas. Y después de ese número de horas, prenso toda la masa, separo el mosto, el líquido, y continúa después de adquirir esa tonalidad de color, continúa toda su fermentación en blanco. Otro segundo método es lo que se llama por sangrado, que en francés se le denomina saignée. El sangrado es cuando estoy elaborando uvas tintas y cuando han transcurrido unas horas de fermentación, abro el grifo, la espita del fondo de la cuba y saco la cantidad de vino que quiero emplear para rosado. Lo separo una parte de lo que está aquí fermentando y esa parte sigue fermentando en blanco para hacer un vino rosado. Mientras, el resto que queda aquí, pues comúnmente se dedica para tener un vino tinto con mayor extracción de tanino y de color, ya que el color de la uva, salvo variedades muy extrañas y minoritarias, y el tanino se encuentran en la piel de la uva. Así, el sangrado pues se utiliza cuando quiero obtener un vino con mucha extracción de color y tanino, un vino tinto, pero paralelamente quiero dedicar una parte de ese mosto, sangrándolo y separándolo, para hacer un vino rosado. La legislación es muy variable en muchas zonas y países. También se denomina en algunos sitios rosado la mezcla de vino blanco y vino tinto. Por ejemplo, la región de Champagne. En Champagne nunca veremos la denominación clarete en una botella de champagne. Siempre veremos la denominación rosé, rosado, aunque sea una mezcla de vino blanco y vino tinto. Algún día hablaremos de las distinciones entre clarete y rosado, que hay también muchas lagunas en muchos conocedores de vino entre la diferencia entre esos dos vinos diferentes, clarete y rosado. Pero hoy vamos a hablar del rosado. Así pues, los dos sistemas fundamentales, porque el mezclar vino blanco con vino tinto está en desuso cada vez más,
pues los dos métodos de elaboración fundamentales son macerar para luego prensar y separar el mosto, que es el que va a seguir fermentando el blanco, o bien hacer un sangrado y separar parte del mosto para hacer un rosado, mientras otra parte sigue con sus ollejos para hacer un vino tinto de mayor extracción de tanino y color. Entonces ya hemos visto que la tonalidad del rosado va a depender del tipo de uva y del tiempo que tengamos en maceración esos ollejos, esas pieles de la uva tinta con el mosto. Francia produce los rosados de mayor prestigio y de mayor precio, por supuesto, como casi todo lo que se trata de vino en Francia. La zona más famosa de los vinos rosados franceses son la zona del Loira, del Loire, la zona llamada de Anjou, que está en el centro oeste de Francia. Y también son muy afamados los vinos rosados de la Provenza, que es Provence, dicen ellos en francés. Es una región situada al sureste de Francia, cerca de la Costa Azul y en la zona que va desde el Ródano hasta la frontera con Italia. Ahí tienen dos denominaciones de origen, que son la Table, que solamente ampara vinos rosados, y Côte de Provence, que elabora los rosados que podemos encontrar de hasta 500 € la botella y a veces más. España es el segundo gran productor de vino rosado del mundo. Los dos países que producen más rosados son Francia y España. Pero en España los rosados son vinos muy asequibles, son vinos de una gran calidad, de magnífica calidad, pero a unos precios realmente fantásticos. Somos imbatibles a la hora de producir rosado de buena relación calidad-precio en el mundo. El rosado más caro que yo recuerde ahora de España, pues es un Marqués de Murrieta, Primé Rosé o Rosé, que vale 30 €, y no recuerdo otro rosado español que cueste más que eso. Y en el mercado encontramos vinos fantásticos, en el entorno que van desde los 4 hasta los 15 €, hay vinos rosados fantásticamente bien hechos. Todos los vinos rosados de calidad suelen ser vinos secos, vinos muy sutiles, vinos de una gran sensación en boca, pero hechos, digamos, para paladares sensibles que no necesitan una carga de tanino o una carga de mucho cuerpo para poder apreciar la excelencia de un vino. Parte quizá de la mala fama en el mundo de los vinos rosados fue una moda que en cierta medida ya está pasando, y si no está pasando debería de pasar, de rosados intrascendentes, dulces, semisecos, pero siempre con un tono de dulzor. Tenéis que comprender lo siguiente: si tú tienes un vino fantástico y tú tienes un vino con algún defecto, que aquello no está muy bien del todo, ¿a cuál le echas azúcar? Pues a este, a los malos. Por eso es prácticamente inconcebible que a un vino de grandísima calidad pues lo hagan dulce, porque un rosado dulce de gran calidad pues no suele ser común. Los rosados dulces que encontramos pues suelen ser vinos muy baratos y de muy poca calidad, como es el Mateus Rosé, que supuso una revolución en el mundo del vino con la gran cantidad de ventas en todo el mundo. Tenemos también, por ejemplo, una moda que surgió en Estados Unidos, los vinos Blush, que eran vinos también hechos por sangrado de fermentaciones de uva tinta, fundamentalmente de Zinfandel, y así en Estados Unidos, en California, se popularizó mucho el White Zinfandel. Y también vino de Lambrusco. Lambrusco es un tipo de uva que se produce en Italia, y hay muchos lambruscos
con gasificación artificial añadida y también con un tono dulce que incomprensiblemente se consumen también en grandes cantidades. En España se consumen unas 25 millones de botellas de vino lambrusco italiano, cuyo precio está del orden entre 1 y 2 euros y su calidad, como podéis comprender, pues es prácticamente inexistente. Hoy vamos a hablar de vinos rosados serios, bien hechos, de calidad. Vamos a hablar, todos los vinos de nuestra prueba son secos y todos realmente tienen un nivel de calidad muy alto, aunque tienen unos precios pues bastante contenidos, como vemos, 4, 5, 6, 8 y 9. Todos vinos españoles. Podría aquí, sobre esta mesa, haber otros muchos rosados españoles que son fantásticos, pues sí, pero por las limitaciones de nuestro vídeo y de nuestro tiempo, pues hoy solo hablaremos de 5. El vino rosado tiene que consumirse siempre muy frío, entre 8 y 12 grados centígrados. Normalmente la vinoteca pues no enfría tanto y el frigorífico enfría tal vez de más, por lo cual son vinos que es muy aconsejable usar la típica cubeta de hielo, echando sal nos durará más el hielo y mantendrá los vinos a una temperatura óptima de consumo. Son vinos sutiles, como digo, fáciles de gustar, fáciles de beber, que como se toman muy frío, no que sean vinos de verano, pero no vienen muy bien en verano porque son vinos refrescantes, que tienen además una acidez importante, con lo cual nos da todavía más frescor. Y sin más dilación, vamos a pasar a nuestra cata de hoy. Top Rosé o Rosado, 5 vinos españoles que destacan por su buena relación calidad-precio, a niveles entre 4, 5, 6, 8 y 9 euros. Y el primer vino que vamos a probar es el de 4 euros, un clásico y un tradicional en España, bebido durante muchos años y muy exportado a varios países, a bastantes países. Es el Gran Feudo, de las bodegas Gran Feudo, que pertenecen al grupo Chivite. Este vino se encuadra dentro de la denominación de origen Navarra, que se encuentra al norte de Madrid, para los que no estéis familiarizados con la geografía española. El vino se realiza de un coupage bastante nutrido y complejo de uvas, ya que aquí tenemos la garnacha, que es más del 40% del total de las uvas, y también tiene merlot, cabernet sauvignon, tempranillo y syrah. La botella es tipo ring, como vemos. El corcho es un corcho aglomerado para mantener el bajo precio. Estamos probando la cosecha del 2020 y tiene una contraetiqueta con no demasiada información. Una etiqueta clásica muy conocida en España y en otros muchos países, como digo. A la vista presenta una tonalidad de juventud, un rojo rosáceo, con un ribete sin apenas oxidación y una lágrima muy marcada, muy notable. En la nariz tenemos un aroma limpio, un aroma intenso, se percibe con mucha facilidad y tenemos fruta roja. Aquí podemos notar frambuesa, ciruela roja e incluso un toque de cítricos. Puede recordarnos entre la naranja y la mandarina. En la boca, vino muy seco. Este vino tiene menos de 2 gramos de azúcares por litro, un vino muy seco. Tiene mucho cuerpo, mucho volumen, ocupa la boca, un vino con su amplitud, longitud, el vino se recuerda varios segundos después de tomar. Este vino tiene 13 grados y medio, la acidez y el alcohol están muy compensados
No es un vino que destaque ni por fresco, por acidez, ni por caliente, por su contenido de alcohol, y un vino ideal para los que gusten de cuerpo, de volumen en boca y que no destaque por su acidez, por su frescura. Es un vino muy bien equilibrado. No se le pueden poner reproches, sino virtudes a un vino que vale 4 euros. Hará un papel inmejorable con paellas, con arroces, porque es un vino que debido a ese cuerpo, pues tampoco va a hacer mal papel con carnes blancas y yo me atrevería a decir casi con alguna carne roja también. Si tenemos, por ejemplo, una carne roja de grandísima calidad y no queremos que los taninos y la contundencia del vino tinto nos enmascare esas sutilezas, esas sensaciones de la carne, pues un rosado será una buena compañía, porque el vino es demasiado contundente, el vino tinto, y el rosado pues permitirá que notemos con bastante claridad pues esa magnífica calidad de nuestra carne. Un vino muy polivalente, muy todoterreno, que acompañará bien a muchísimas cosas diferentes. Vamos al segundo vino. El segundo vino que tenemos es un vino catalán, de hecho, denominación de origen Cataluña. La denominación de origen Cataluña, pues, es francamente un invento que se debe al nacionalismo, porque es tan amplia y tan diversa el territorio de Cataluña, pues que realmente no hay un elemento común que dé una tipicidad a los vinos. En fin, denominación de origen Cataluña. Este vino es de la famosísima y premiada internacionalmente como ser de las bodegas más destacables en el mundo, la bodega de Torres, que produce vinos en Cataluña, así como Chile, y además cuenta con una gran extensión de viñedos. Este vino es vegano, quiere decir no se ha utilizado nada para aclararlo que sea de origen animal, y además en su etiqueta destaca que es un vino comprometido con la disminución o el esfuerzo por disminuir el calentamiento global del planeta, y se marcó unas metas de disminuir el 30% en la cantidad de CO2 que se necesitaba para cada botella de vino, y lo especifica en su etiqueta y se encuentra certificado, cosas que son de agradecer. Por lo demás, la etiqueta no dice absolutamente nada, ni siquiera las variedades de uva con las que este vino está hecho. Este vino está hecho con garnacha y cariñena. También un vino emblemático de la bodega Torres, y se tapa con un aglomerado, un corcho aglomerado. Precio 5 euros. El color también de juventud, aunque este vino ya es cosecha 2019, pero mantiene un color de juventud, un color rosa frambuesa, una lágrima también notable, muy fácil de ver, muy poca sensación de oxidación en el ribete, aunque este vino ya transcurrido ha cumplido más de un año. Recordemos que los rosados normalmente son vinos jóvenes y no debemos de consumirlos ni de comprarlos cuando son de cosecha de más de 2 años. El aroma es interesante, atrayente, sutil, no tiene tanta intensidad como el vino anterior, pero es un aroma muy delicado, muy elegante, con mucha sutileza, que nos puede recordar algún tono de flores y fundamentalmente también un tono de fruta roja que a mí personalmente asociaría con la granada, con los granos de granada. Aroma no demasiado intenso, pero muy elegante. En la boca, seco, muy seco, destaca la frescura, una buena acidez. Interesantemente,
una nota tánica, tiene cierta astringencia, por supuesto, no llega a la de ser a la que tiene un vino tinto, pero este rosado da una clara sensación de tanino, de astringencia. Tiene amplitud, longitud también, no demasiada, pero sí la tiene, y es un vino que destaco fundamentalmente por su aroma elegante, por su frescura y por tanto por esa acidez, esa frescura, maridará perfectamente bien con pescados azules que son más grasientos porque la acidez corta la grasa y es una combinación que casa muy bien acidez y grasa, y con aquellos pescados o carnes blancas que vayan en salsa grasienta, como puede ser incluso un pollo al curry, que se hace comúnmente con leche de coco, que lleva bastante grasa. Un vino que hará un buen papel con platos grasientos y que tiene un precio realmente bastante asequible para la calidad que da, 5 euros. El siguiente vino en nuestra prueba es el Excellence Rosé, de la denominación conocidísima por todos de Rioja, al norte de la península, como bien sabéis, al centro, norte-centro. Es un vino de 6 euros. Al abrir encontramos un tapón de plástico que al menos es biodegradable, ya que está hecho a partir de biopolímeros extraídos de la caña de azúcar, de los residuos que quedan después de producir el azúcar. En el fondo del tapón encontramos algún cristalito, posiblemente no es tratado en frío, y tiene algún bitartrato potásico que sabemos que es perfectamente normal y natural. El vino tiene una capa bajísima. Este es el estilo de los famosos vinos rosados de Provenza. Vinos con muy poco color y vinos muy sutiles, como vamos a comprobar ahora. Es un color rosado muy tenue, mucha juventud, cosecha 2020, y una lágrima, sin embargo, mucho contenido en glicerinas, una lágrima bastante notable y evidente. En la nariz es un perfume muy delicado. Un aroma a flores, un resto al fondo de fruta roja, pero fundamentalmente es un aroma floral. Es un vino muy delicado, muy sutil, con un aroma muy agradable, pero de contenida intensidad. Como son las uvas típicas de Rioja, este vino se elabora, no lo dice la etiqueta, porque la etiqueta prácticamente dice muy poca cosa. Este vino se elabora a partir de las variedades Garnacha y Tempranillo, siendo un 60% de Garnacha y un 40% de Tempranillo. La bodega es la afamada Marqués de Cáceres, una de las bodegas más internacionales de Rioja, que se empezó a funcionar en 1970 de la mano de Enrique Forner, que la construyó. Enrique Forner era un exiliado de la Guerra Civil Española, era distribuidor de vinos y tenía una distribuidora de vinos, escapó a Francia, allí siguió con el negocio del vino, llegó a comprar 2 chateaux, 2 bodegas en Burdeos, francesas, pero él echaba de menos su tierra, su país, y volvió a España, y en 1970, como digo, pues inauguró su bodega de Marqués de Cáceres en La Rioja. Contó con el asesoramiento y el apadrinamiento de Émile Peinot, que es un enólogo e investigador del vino conocido mundialmente. Y esta bodega realmente elabora buenos vinos y, lo que es más importante, buenos vinos y de buena relación calidad-precio. Volviendo a nuestro vino, es un rosado estilo provenzal, muy tenue de color, muy sutil, muy floral, un perfume realmente en el aroma,
En la boca es seco, tiene cuerpo, su contenido en glicerina ya no lo adelantaba en la lágrima. Es un vino que sigue siendo muy sutil en boca, en sus sensaciones, en su posgusto, tiene amplitud, pero es un vino que pasa por la boca con la sutileza y la elegancia suficiente como para no molestar. Este es el vino ideal para maridar, para mezclar con alimentos muy sutiles también, por ejemplo, con un lenguado a la plancha, pues es una comida tan sutil que es una pena gastar un buen dinero en un buen pescado, como un buen lenguado, y estropearlo con un vino que lo va a oscurecer totalmente. Este vino es muy sutil y va a ser una gran compañía para las cosas delicadas, caras, y que no queremos enmascarar, ocultar con un vino más potente. Este acompañará, sin lugar a dudas, perfectamente a nécoras, a percebes, a langostas, a todo aquel tipo de alimento que es caro y es de calidad, y queremos que el vino pues sea una compañía que case bien sin ocultarlo. Un vino que ha recibido 92 puntos de Sacklin, que ha conseguido varias medallas de oro en varios certámenes internacionales de vinos rosados, que se exporta a 120 países, y lo destaco y lo aconsejo, vuelvo a repetir, para beber solo como vino delicado o para acompañar aquellas comidas muy delicadas como pescados a la plancha y como mariscos. Cambiamos de vino y cambiamos de denominación de origen. Este es un Enate rosado. Enate son unas bodegas de las más importantes de la denominación de origen somontano, que se encuentra en Huesca, al norte de España, en la base de los Pirineos, que es la cordillera que hace frontera entre Francia y España. Somontano, que significa a pie de la montaña, pues viene a ser un equivalente a lo que en Italia es el Piamonte. El Piamonte se encuentra al pie del monte, de los Alpes, y nuestro somontano de Huesca se encuentra al pie de los Pirineos. La uva con la que se hace este vino es Cabernet Sauvignon. Y la Cabernet Sauvignon le da un distintivo muy marcado a este vino rosado. Ahora veremos por qué. Su elaboración, pues, es muy clásica en los vinos rosados. Se trata de una maceración prefermentativa para que tome el color deseado a baja temperatura para que no arranque la fermentación, un sangrado, posteriormente se hace un desfangado estático por frío, que es mantener el mosto todavía sin fermentar frío para que por gravedad decante toda la suciedad o barro que pueda llevar el vino, y a continuación se realiza la fermentación y después del descube, de separar el vino de sus lías, pues se realiza el filtrado y la estabilización por frío, que es enfriar el vino en la bodega para que deposite las sales, bitartrato potásico, que aunque no sea nada malo, es natural en el vino, pero muchos elaboradores pues lo separan para que no aparezca en la botella y se sorprenda algún consumidor. El vino, al abrir, pues tiene un corcho de doble disco. Es aglomerado en el centro, pero en cada extremo es un pequeño disco macizo de corcho para evitar que el pegamento que se usa para el aglomerado entre en contacto con el vino. Volvemos a los colores subidos. Este es un tono, pues, muy rojo, un tono frambuesa, un tono fresa. La lágrima es muy notable, muy potente, muy densa. La tonalidad del color muy joven, sin oxidación. Esta es una cosecha del último año, 2020. Y en la nariz es donde este vino tiene gran personalidad.
A Cabernet Sauvignon, cuando está bien elaborada, pues suele dar tonos que recuerdan a fruta roja y a pimiento. Y este vino tiene esa tonalidad de pimiento en el aroma. Pimiento y fruta roja, limpio y un aroma agradable y sobre todo muy personal, muy particular. En la boca, el vino es seco, untuoso, mucho cuerpo, leve resto de tanino, amplio, potencia en boca para ser un rosado, longitud, el vino se recuerda bastantes segundos después de tomarlo, y es un vino que no destaca la frescura, no destaca la acidez, porque tiene una buena dosis de alcohol. Este vino está a los 14 grados de alcohol, un vino por tanto contundente en cuanto al cuerpo, en cuanto a que llena la boca y en cuanto a su alcohol. Este vino pues hará buena compañía, pues con platos también contundentes, se acompañará a carnes blancas y yo diría incluso, yo imagino una chuleta de cordero lechal, por ejemplo, que quiero no perder ese sabor, esa sensación que me dan en boca las chuletas a la brasa, y en vez de acompañarlo con un tinto tánico, pues prefiero un vino más delicado, un vino rosado, que teniendo potencia, teniendo alcohol, sin embargo, no me va a camuflar, no me va a enmascarar esas chuletitas de cordero lechal. Acompaña perfectamente bien guisos y carnes de pollo, por supuesto, y de aves. Y como digo, alguna cosa también de carne roja y platos elaborados y condimentados de pescado. Un vino potente para ser rosado y destaco su carnosidad, su untuosidad, su cuerpo en la boca y su potencia tratándose de un vino rosado. Este vino de Enate ha recibido también alguna medalla de oro en el Mondial du Rosé en Francia y también en un certamen de vinos en Canadá. Es un vino, un estilo totalmente diferente a otros que hemos probado, un vino contundente. Y nuestro vino más caro de esta tarde, pero no por eso muy caro, vale 9 euros, es el Chomín Echaniz. Es un típico chacolí rosado en este caso. La bodega es una bodega familiar que se ha dedicado al vino chacolí, que ahora hablaremos lo que es, desde hace varias generaciones, y es una bodega que se encuentra en un paraje precioso en Guetaria, que es un pueblo a orilla del mar Cantábrico, en el norte, más al norte de la península ibérica, una zona de mucha y abundante lluvia, casi siempre verde, es un paraje que conjuga pues la mejor tierra con fantásticos productos de la huerta, con productos del mar y realmente un paisaje precioso. Guetaria se encuentra a unos kilómetros, unos 25-30 kilómetros al oeste de San Sebastián. Y el chacolí es un tipo de vino, como es una zona de lluvia donde la uva no madura mucho, pues es un vino que tradicionalmente ha tenido muy poco contenido en alcohol. Tan poco contenido en alcohol que nuestra ley sobre los vinos de 1970, que era el estatuto de la viña, los alcoholes y el vino, establecía en España, antes de la entrada en la Unión Europea, que los vinos, para ser considerados como vinos, tenían que tener un mínimo de 9 grados de alcohol. Y decía, excepto los chacolí, que basta que tengan 7 grados de alcohol. Porque tradicionalmente eran vinos que no conseguían fácilmente una total maduración de la uva y por tanto, pues no conseguían mucho índice de alcohol. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con el calentamiento global que estamos viendo en las viñas, que son unos
índices adelantados que nos lo muestran cómo claramente está cambiando la meteorología, pues ahora los chacolís obtienen fácilmente 11 grados de alcohol, con lo cual esa excepción que había para los chacolís en cuanto al grado alcohólico, pues ya no es necesario. Y se han convertido de ser vinos excesivamente ácidos de antaño a vinos que tienen ya una graduación alcohólica de 11 grados, que es muy buena graduación alcohólica, no son calientes, siguen conservando su frescura y son vinos muy agradables, que los consumidores no suelen consumir bastante fuera del País Vasco y que yo invito a que probéis porque son vinos realmente muy disfrutables. Guetaria es el pueblo del Juan Sebastián Elcano, nuestro primer navegante que dio la vuelta al mundo, y es un pueblo muy marinero, tiene un importante puerto pesquero. Al abrir esta botella, bueno, decir que chacolí no solamente hay en Guetaria, hay 3 tipos de chacolís, denominaciones de origen, en el País Vasco. El chacolí de Guetaria, el chacolí de Álava y el chacolí de Vizcaya. Pero sus características son muy similares. Son vinos donde destaca la frescura y el bajo contenido de alcohol. La uva con la que está hecho este chacolí, pues es Hondarribia, que es una uva autóctona de la zona. Hondarrabi se llama también, Hondarrabi Belcha. Belcha significa tinta, porque hay otros tipos de uva Hondarrabi que es blanca. Pues con esta Hondarrabi Belcha tinta es con la que se elabora este vino. Al abrir vemos también un corcho orgánico, biodegradable, sintético. Botella tipo ring. Información, pues prácticamente ninguna. Su contenido en alcohol y poco más. Y se trata, como ya he dicho, de un chacolí de Guetaria, denominación de origen chacolí de Guetaria. El vino pues tiene un rosa muy pálido, recuerda una vez más al estilo de rosado provenzal, muy poca cantidad de color. Este vino ha macerado con sus pieles 12 horas, obteniendo este rosa pálido. En la vista, pues observamos una lágrima también muy consistente, muy fácil de ver, y un aspecto de radiante juventud, con una capa baja. En la nariz, bueno, a la vista se me ha olvidado decir que observamos algunas burbujas de gas carbónico. El vino tiene un resto de fermentación, seguramente de la maloláctica dentro de la botella, y tiene burbujas de carbónico. En la nariz, el aroma es limpio. Ese carbónico que ha terminado de fermentar dentro de la botella no ha molestado en absoluto al aroma. El aroma es limpio y agradable. Predominan las notas vegetales, también alguna nota floral, pero diría que fundamentalmente son notas vegetales las que le dan la característica a este vino. Seco, fresco, una buena acidez, untuoso, su cuerpo, y todo está conjuntado, todo en armonía. Tiene una buena acidez, pero una acidez que no molesta en absoluto. Es un vino largo y un vino amplio. Un vino realmente que invita a seguir bebiendo. Un vino muy disfrutable. Destaco en este vino, por supuesto, esa frescura, esa buena acidez en equilibrio. Y casaría perfectamente, ya he dicho que la acidez combina muy bien con la grasa, pues con unas sardinas del Cantábrico, un marmitaco,
un plato de pescado con su grasa, un bonito del norte, que son también pescados con grasa, y este vino haría una magnífica maridaje con este tipo de comida de pescado azul. Como habéis visto, los rosados que hemos probado son de estilos muy diferentes. Dentro del mundo del rosado, igual que dentro del mundo del blanco y dentro del mundo del tinto, pues tenemos estilos muy diversos y que conjugan con cosas muy diferentes y que es un mundo para descubrir, para experimentar, y no os neguéis a tomar rosado. El rosado es un vino que da elegancia, da calidad, da unas notas que realmente son muy disfrutables y que ningún aficionado al vino que realmente aprecie el vino puede denostar, puede despreciar el vino rosado. Que tengáis felices vinos.